Buenas tardes. Hola. Vamos a por el 8º episodio. Sí. Qué fuerte, qué rápido. Ya. Bueno, pues para recordar, como siempre, para bichearnos, cotillarnos, seguirnos y adorarnos y querernos, en TikTok y en Instagram podéis ver un poco de contenido y capítulos completos en YouTube y en Spotify. Así que arrancamos. Vale, vamos a por ello. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí personalmente me toca bastante la patata porque lo he tenido muy cerca. Hablamos de 2 trastornos que si por separado ya de por sí son la leche, juntos son autodestructivos cuanto menos, la ansiedad y la depresión. Yo voy a dar un mensaje muy claro desde el principio. Esto es mi experiencia, ni mejor ni peor que la de nadie, ni más grave ni menos grave que la de nadie, es mía y punto. Entonces yo voy a contar qué sintomatología he tenido yo, cómo ha sido un poco mi historia, qué alarmas creo que serían importantes percibir en personas que a lo mejor puedan estar teniendo este trastorno, porque es verdad que muchas veces puede ser muy silencioso. Yo soy una persona que con mis más allegados siempre he exteriorizado mucho, pero es verdad que la depresión concretamente además puede llegar a ser muy, muy, muy ultra mega silenciosa. Entonces también quiero dar un poco de sintomatología que yo he vivido y que creo que se puede percatar muy rápido de la persona de enfrente. De datos más técnicos no puedo hablar, aunque me encantaría saberlos y aprender un montón. Guiño, guiño. De ti. Y nada, vamos a arrancar con ello. Yo de lo primero que quiero hablar es de la sintomatología que yo sufrí y que fue, o sea, es que además es un tema porque la depresión no sé muy bien, no la tengo no la conozco tanto, pero la ansiedad sí que la he vivido más y hay tantos síntomas como personas en el mundo. Literal. Porque además cuando tu cuerpo te acostumbra a un síntoma y ya lo da por hecho y ya se te pasa como yo cuando la estaba superando, ya cuando un síntoma no me daba como a lo mejor miedo o pánico, te puede aparecer otro que tú ni sabías que existía y también es sintomatología ansiosa. Entonces hay un montón. Yo concretamente he tenido muchos temblores de manos. Me acuerdo cuando empecé que yo me despertaba por las mañanas con las manos así, sin ningún motivo aparente, porque el tema de la ansiedad cuando ya está generalizada, yo me despertaba con ansiedad y me dormía con ansiedad. Esa era la hostia. Y me despertaba por las mañanas con muchos temblores de manos, sobre todo de manos. Otra cosa ya no sé, pero de manos un montón. Bruxismo también me dio. Supongo que por la tensión y el estrés también terminaba apretando muchísimo por las noches. Los herpes, no fallaba en épocas de más ansiedad o de más estrés, me salía un herpes en la cara. Mareos, que bueno, es que yo concretamente toda la tensión se me ha acumulado siempre aquí en el cuello y es verdad que me afectaba mucho, me daban muchos mareos y eso me generó bastante miedo al final. Del síntoma que más quiero hablar y al que más quiero profundizar, por el cual yo cogí pánico a la ansiedad, es la sensación de tener la sensación de que iba a perder el control de mi propia cabeza. Es muy raro de explicar, es muy raro de entender, pero yo cuando acudí a terapia, la última ya con Eva, me acuerdo que fui y la dije, tengo un miedo que me cago encima porque cada vez que tengo mucha ansiedad, aparte de que no es un solo síntoma el que tienes, son varios, el que más se me intensifica de todos es tener la sensación de que en algún momento voy a perder la cabeza. No es como voy a perder la cabeza de me voy a poner a gritar y a darme cabezazos contra una pared, es tener la sensación de que voy a dejar de controlar lo que pienso y lo que está pasando, la realidad que tengo a mi alrededor. Es una cosa súper extraña, es una sensación de pérdida de realidad muy rara y acojona bastante. Esos son así los que más he tenido y la movida de la sintomatología ansiosa es que te paraliza mucho. Muchísimo. Claro, da miedo. Y entonces cuando algo te da miedo, lo que más intentas es que ese síntoma desaparezca. Y cuanto más intentas que el síntoma desaparezca, más presente o más fuerte se vuelve. Entonces es un círculo vicioso terrible. Es el miedo por el miedo. Es el miedo al miedo. O sea, sí. Yo después de tener muchos... Porque además yo desde pequeñita siempre he sido muy nerviosa. Creo que he tenido síntomas de ansiedad desde mucho muy antes pequeña. Que yo supiera lo que era la ansiedad. Pero en el momento que la reconocí y sabía... En el momento que ya reconocí lo que me estaba pasando, para mí ya todo era un síntoma. Yeah. ¿Sabes? Entonces todo me agobiaba porque todo era ansiedad y eso es que es una movida terrible. Yeah. Mensajito así al aire, todos y cada uno de esos síntomas se pueden superar. Sí. A mí una cosa que me ayudó muchísimo a entender es que no es una patología y no te pasa nada, que parece muy obvio, pero es verdad que yo no tenía la sensación de que me fuera a dar un infarto en ningún momento, ni de que me fuese a desmayar, ni de cosas así. Muy al principio sí, porque no sabía lo que me pasaba, pero una vez sabía que era ansiedad, no tenía sensación de que me iba a morir repentinamente, pero sí me daba miedo sentirlo, porque son síntomas normalmente muy fuertes. O sea, no es un mareo de... ¡Uy!
se me pasa el segundo. Uy, qué mareillo. Es que a lo mejor te pasas 3 horas con un mareo de cojones. Sí. O te pasas temblando Y de toda repente. la mañana. Claro, y de la nada. Entonces asustan bastante. Un montón. Pero bueno, todos y cada uno de ellos es verdad que con técnicas que luego en un rato os diré cuáles son las que a mí mejor me vinieron, desaparecen. Jo, fíjate qué diferentes, porque yo, mi sintomatología de ansiedad no es tan física. O sea, la principal es el insomnio, ¿sabes? O sea, es no dormir. O sea, yo he estado muchísimos días que hasta que no aparece el sol por la ventana no me quedo dormida. Por el miedo a dormirme y no despertarme. Entonces eso me provoca mucha ansiedad. Claro. Entonces, esta así es la que más Pero he tenido. realmente es físico también. O sea, no... Físico me refiero a cuanto eso, ¿no? Temblores, si no taquicardia, es como que te sudoración, algo, no. Ya. ¿Sabes? O entumecimientos, cosas así, mareos. Es más eso. O sea, para mí la principal ha sido el insomnio por el miedo. No insomnio de tengo mucho estrés, no. O sea, además muy localizado, ¿no? Es por el miedo a no despertarme. Entonces digo, hasta que no veo un rayo de luz por la ventana, como que mi sistema nervioso no se relaja. No sé por qué. O sea, a día de hoy sigo sin saber por qué, que tiene que ver la luz con, bueno, será pues, por movidas de oscuridades y cosas así a lo mejor, ¿no? Que hago asociaciones raras. Pero esa es para mí la mayor, sin duda. Pero sin duda. Pues se pasa muy mal, con el insomnio. Muy mal, es súper frustrante. Yo he tenido muchas veces, esto es súper anecdótico, pero cuando estaba en momentos súper feos, yo tenía que decirle a Carlos por las noches que me soplara. Porque era lo único que me relajaba. O sea, estaba tan sumamente alterada por no poder dormir y tan frustrada que le despertaba a lo mejor 4 o 5 veces a lo largo de la noche diciéndole, no puedo dormir, sigo sin dormirme. Hasta que descubrimos que soplándome me relajaba. Es que cada uno tiene sus truquitos. ¿Por o sea, qué? No lo sé, soplarme. No, pero pues sí. Ya está, si era tu técnica que te Era relajaba, técnica. ahí está. Luego sí. es que cada uno tiene... Habrá cosas que te relajen más y cosas... Y cosas que... Claro, las cosquillas, por ejemplo, me relajan un montón. Yo me acuerdo de una época que estuve viviendo con un amigo unos meses y que estaba yo podrida de ansiedad, porque es que estaba podrida por dentro. Me hacía un montón de cosquillas. Además, concretamente, me van a funar, me encantan las cosquillas en los pies, ¿vale? En los pies. Y mi amigo me hacía un montón de cosquillas y yo con eso, o sea, automáticamente me quedo así. Y muero y ya no tengo absolutamente ningún síntoma de ansiedad. Entonces, es verdad que cada uno que se busque un poco ese placer. Claro, esa cosa que te dé un poco de alivio en ese momento, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que hubo una vez que de repente estaba yo tumbada, me acuerdo perfectamente porque fue la primera vez que me pasó la taquicardia. Estaba yo tumbada en mi cama y no, o sea, no pasaba nada, o sea, yo estaba perfectamente normal y de repente empecé a notar el corazón latiéndome en la garganta. Como muy fuerte, ¿sabes? Y o sea, lo notaba como si se me estuviera subiendo el corazón hacia la boca, ¿vale? Y notaba en la garganta las pulsaciones súper aceleradas. Y yo me acuerdo que decía, ostras, me estoy ahogando, ¿qué está pasando? En plan, yo decía, me está costando respirar, ¿por qué me va tan rápido el corazón y por qué me noto tanto el corazón? O sea, parecía que lo tenía en la mano. Y me acuerdo que me agobié muchísimo. Yo llamaba a mi madre en plan, mamá, me voy a urgencias, me está pasando algo. O sea, claro, no es que es entiendo. sintomatología que da miedo, porque pese a que tú seas consciente de que no te pasa nada, porque no te pasa nada. No me pasaba nada. Da igual, da mucho miedo igual porque es muy intensa. Sí. El síntoma es muy intenso y da mucho miedo. Sí, hay una cosa que me da más miedo todavía, y es el hecho de que tanta gente, por la sociedad en la que vivimos, tenga ansiedad. Es una barbaridad. Y tanto pánico. ¿Sabes? Tantos ataques de pánico. Me parece algo que estadísticamente ha roto los baremos. O sea, es abismal y es terrorífico, de verdad. O sea, que cada vez que hables con una persona de promedio en un grupo de 10 personas, bastante probable que la mayoría, si no, por no decir todos porque no me atrevo, tengan. Y es como que dices, tío. He conocido a muy pocas personas, creo que he conocido a 2 personas en mi vida, contadas si no es una, que me ha dicho no sé lo que es la ansiedad. Literal. Es verdad que estamos muy acostumbrados, quizá pues eso, por la sociedad en la que vivimos y la época en la que estamos, que todo es muy rápido, todo es muy comparativo, todo es muy... O sea, hay un montón de pensamientos muy rápidos y eso, es verdad que un desencadenante muy heavy de la ansiedad, sobrepensar, que además eso lo tenía puesto como denominador común en la ansiedad y la depresión. Total. Sobrepiensas y te cagas encima, o bien de la ansiedad o bien de la depresión. Pero es verdad que, o sea, igual que muchas personas pueden haber sufrido pequeños tramos de gran tristeza en su vida, o pequeños tramos depresivos en su vida, o pequeños tramos de mucha ansiedad, no es lo mismo eso que un trastorno generalizado de una de las dos cosas así severos, que eso tiene que ser una puta locura. Yo no considero que lo mío haya sido súper, ultra, mega, hiper severo, pero cuando pasas meses, incluso años de tu vida, todos los días de tu vida sintiéndote así,
mi consejo, porque a mí es lo que me sirvió, busca ayuda profesional. Pero 100%. Y además que nosotros somos una generación que, dando gracias, o por desgracia, no sé muy bien cómo enfocarlo, pero sabemos lo que es. Pero las generaciones por encima de las nuestras, yo veo a muchas personas mayores, por ejemplo, que tienen muchísima ansiedad o depresiones de caballo y no saben lo que es. No lo reconocen. Y no lo reconocen. No. Entonces no piden ayuda. Tampoco tienen la información, claro, supongo, pero eso me produce muchísima tristeza, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros, bueno, por lo menos en mi caso, por ejemplo, yo he sabido acudir a ayuda, o sea, a pedir ayuda, ¿no? Y a que a tiempo hayan dicho. Pero hay mucha gente que no sabe. Pero no sabe porque realmente no saben lo que está pasando. No tienen ni la menor idea. O sea, en la depresión, por ejemplo, se camufla mucho con un episodio de tristeza, ¿no? A lo mejor te ha pasado algo, o con duelos. Y es muy importante diferenciar que una depresión no es un duelo, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver. Ayer vi un vídeo, no, que no ha sido ayer, ha sido antes, además. He visto un vídeo en TikTok y me he metido en comentarios de una chica que explicaba pues sus momentos, que ha tenido una época de depresión y tal, ¿no? Y hablaba y decía, le comentaba a un chico, sí, ya te lo estás inventando, una persona con depresión no sale de fiesta. ¿Por? Pero claro, pero por supuesto que salen de fiesta. ¿Por? Pero porque pensamos que la depresión es estar todo el día metido en la cama. Hay muchísimos factores que llevan a un episodio de depresión o de ansiedad, ¿eh? Y puedes tener una ansiedad súper funcional y eres extremadamente funcional hasta el punto en el que no te puedes estar quieto. Y cagarte de la ansiedad. Y una depresión en la que no te mueves de la cama, o una depresión en la que eres muy productivo. O sea, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. No es un duelo. No es un duelo en el que tengas que superar determinadas fases. Y es muy fácil confundirlo cuando tú estás pasando por eso. Si encima te ha pasado algo por lo que puedas pasar por un duelo, es súper fácil... Sí. Pensar que lo que te está pasando porque la gente tiene un concepto equivocado de lo que es el trastorno en general. Exacto. De hecho, es que con el comentario que has hecho de que la gente por encima de nuestra generación no tiene como la información y no saben cómo acudir, necesito echar una lanza con un comentario que me hicieron hace poco de una persona además muy importante en mi vida, que me dio mucha rabia, tía, porque estaba hablando con esta persona... Y de repente me dijo como, es que el tema de las emociones y la psicología y tal, últimamente en redes sociales está muy rilado. Todo el mundo habla de esto ya. Yeah. Y yo me acuerdo que miraba a esta persona y decía, pero vamos a ver. ¿Pero cómo no? Mejor, no, no será mejor que todo el mundo esté extremadamente sobreinformado de todos estos temas, a que no haya nada de información y pase todo lo que ha pasado en la generación de nuestros padres, que lo que ha concluido todo eso es a lo que nos está pasando a la sociedad y a la generación de ahora. Sí. Digo, pregunto. O sea, yo sí, además es que de verdad respeto mucho las opiniones del resto, pero me encendió como una mecha ese comentario y dije, tío... Sí, es verdad, porque es verdad que hay 1.000 millones de vídeos de emociones, psicología, psicólogos, personas que han ido a terapia, personas que están estudiando psicología, todo lo que tú quieras. Pero ¿no será mejor que te sobreestimulen de esa información que no de información de mierda, basura, de humor negro, que me encanta? Pero oye, que puestos a tener mucha información de algo, digo que sea de esto. Y sobre todo que te suenen términos, porque luego realmente hay mucha información basura y también hay que saber filtrar, ¿no? Pero... y que cada uno le vale una cosa, eso partiendo de esa base, pero que sobre todo que te suenen términos, que no seas ajeno a términos, porque si en algún momento a ti te da una taquicardia, porque tú estás tirado en el sofá viendo la tele y te pega, o sea, no te tiene por qué haber pasado absolutamente nada, ni siquiera tienes por qué haber estado sobrepensando antes, ¿eh? O sea, te viene y punto, que por lo menos te suene, ¿sabes? Porque el susto que te pegas, el susto que te pegas la primera vez que te pasa, es que verdaderamente te vas a urgencias pensando que te están... La cantidad de gente que hay en urgencias por estas cosas, o sea, es muy fuerte, de verdad, ¿eh? De hecho, así fue como comenzó el darme cuenta yo de lo que me estaba pasando. Sí que es verdad, corrígeme si me equivoco, que no lo tengo del todo claro, pero sí que creo que hay desencadenantes en tu vida que sí que te pueden... Que si no lo gestionas en el momento adecuado y de la manera adecuada, es cuando a la larga, después de unos años, sin que nada tenga sentido porque tu vida está estable, te pega... Pero porque eso, toda esa base de traumas, es decir, estas cosas son callos, que es como que van haciendo callos, es el martillo pilón constante en tu vida. Entonces, cuando hay cosas que te han pasado, que has mal gestionado o que se te han enquistado por lo que sea, o sea, es social también, es biológico, pero es social también, tiene factores psicológicos, biológicos y sociales. Tú puedes haber pasado un episodio de un estrés pero exacerbado, que a lo mejor en ese momento lo has sabido controlar, pero tiempo después no. Y te viene el arrastre de todo ese momento. Entonces, claro, o sea, no solamente es una cuestión neurológica, tiene consecuencia neurológica, tiene una consecuencia cognitiva, pero es muy social también. O sea, no es como que de repente te pueda dar una depresión o un trastorno de ansiedad porque sí.
O sea, creo que siempre hay Siempre algo, hay. puede haberte pasado hace 10 años, hace 5 o antes de ayer, pero siempre viene de algo mal gestionado o de algo no gestionado. Totalmente. Esto, por lo menos es que fue lo Por que eso es me la pasó a importancia mí. de los psicólogos para que podamos entender, ya me meto en el gremio yo y todo, ¿sabes? Que estoy estudiándolo, pero es verdad, para que se pueda entender de dónde viene y sobre todo cómo hacer para reconocerlo, ¿sabes? Por eso hay tantas personas mayores que no lo interiorizan y que cuando van al médico porque tienen dolores o porque tienen nervios o temblores o cosas así y les dicen lo que es, lo rechazan mucho, porque son términos de locos. Ya. Y porque eso hace unos años estaba... Y es que no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. Estaba Eso es lo que más supermal me visto, raya. súper mal visto. Sí. Pues por eso me gusta que esté visibilizado ahora, joder, que sí, que estará hasta arriba las redes sociales de este tema, pero me parece muy importante precisamente para prevenir todo esto. Yo me acuerdo, hablando de las urgencias y de los médicos y tal, que, bueno, yo sí me sonaban los términos, pero tampoco, no sé si es que no lo tenía aceptado como que me estaba pasando a mí o que no le quería dar esa importancia, pero me acuerdo que cuando empecé a tener sintomatología, tanto de ansiedad como de depresión, la mitad de veces que ya me acojonaba, me iba a urgencias. Yo llamaba a mi madre y le decía, mamá, no puedo andar. Estoy en la calle, me he tenido que sentar en un banco porque estoy mareadísima, estoy temblando, no sé qué me pasa. Y entonces yo me iba a urgencias. Y no fue la primera, y no sé si fue la segunda o la tercera vez que fui a urgencias ese año, que fue ya cuando me dieron el golpe de realidad, cuando me di cuenta de lo que estaba pasando y cuando me lo verbalizaron, porque estaba en la sala de espera y entré bueno, donde estaba el doctor, y entró mi madre conmigo. Yo tenía 21 años, creo. Y cuando entramos en la sala del médico, él me empezó a auscultar, a hacerme movimiento, le mata el brazo, bájalo, no sé qué, no sé cuánto, ¿estás bien? ¿Todo bien? Me empezó a toquetear y él debió de ver que estaba todo ok, ¿no? Y yo ahí esperando con mi cara de mierda. Y ya se sienta en el ordenador, estaba mi madre al lado, yo sentada en la camilla y me dice, ¿qué tal estás? Y le digo... O mal. Nada más yo, bien. Y se me quedó mirando y me dijo, ¿eres feliz? Uy. Así, es que esto fue, además es que le amo, gracias a ese señor todo tuvo sentido, de verdad. De repente me miró y me dijo, ¿todo bien? ¿Eres feliz? Y yo le miré y le dije, sí. Y según le dije que sí, empecé a llorar. ¿Que te cagas? ¿Qué dices? Te lo prometo. O sea, aquí fue el punto en el que yo dije, no, claro que no estás bien. Porque un doctor me preguntó si era feliz. Y yo le dije que sí. Y en el momento que yo dije que sí, dije, no. Y empecé a llorar. Y entonces el doctor le dijo a mi madre, ¿te puedes salir? Ostras, qué fuerte. Y mi madre se salió. Entonces me quedé hablando con él y me dijo, te voy a derivar ahora de urgencia a psiquiatría, que hables con un psiquiatra y podáis hablar un rato y tal. En ese momento empezó todo. Empecé a darme cuenta de lo que me estaba pasando, empezaron a medicarme, empecé a ir a psicólogos, empecé ya a reconocer todo lo que me estaba pasando y que toda la lastra de sintomatología que yo tenía no era nada más que un trastorno que estaba empezando. Qué fuerte. Sí, o sea, además es que es una conversación que no se me va a olvidar en la vida porque parece muy sencillo, pero no, o sea, tú vas al médico a que te den un diagnóstico, no a que te pregunten si eres feliz. No, normalmente no hacen eso. Yeah. Y a mí en el momento que me lo preguntaron, es como cuando tú estás con un amigo que hace 7 meses que no ves o con alguien cordial, tipo tu compañero del trabajo, y te dice, ¿qué tal? ¿Y tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien porque es lo que te tengo que contestar, pero la realidad es que estoy hecho una puta mierda. Yeah. Pues fue un poco lo que me pasó y en ese momento que yo estaba sensible, lloraba absolutamente por todo, constantemente, me di cuenta de que no estaba siendo sincera. Vaya tela. Entonces, con esto del tema de la depresión, que lo quiero tocar muy poquito porque también he tenido sintomatología y también he estado medicada, pese a que no creo que haya sido como un punto tan pivotante en mi vida, quiero decir cuál es la sintomatología que yo sufrí en ese momento. La indefensión, por supuesto. Con la depresión. Sí. Uh-huh. La indefensión, con la que he estado varios años hasta que me di cuenta de que todo dependía de mí y que nadie me iba a rescatar, era como pues esta sensación de lo que tú has hablado además no sé si ha sido en el capítulo anterior, diciendo que es que todo ¿qué pasa con todo el mundo? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me cuida? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué el mundo está en mi contra? Esa indefensión. La sensación de desesperanza con todo. Eso es terrible. Da igual el aspecto de tu vida en el que pienses, nada tiene ningún puto sentido. O sea, todo es horrible. Pero no porque tengas ningún problema con nadie concretamente, que también puedes tenerlo, sino porque no tienes esperanza por nada. Todo te parece... es que ni siquiera estándar, es que está por debajo de lo estándar. Entonces es desesperanzador, nada tiene sentido. Eso es un poco pérdida de aficiones, incapacidad de sensación de disfrutar. Esto sí que lo viví muchísimo. Por eso cuando antes decías que no, es que una persona con depresión no sale de fiesta, y una mierda que no. Sale de fiesta, pero no disfruta. No disfruta.
sale a tomar una cerveza con un amigo, pero no disfruta. No disfruta tomando una cerveza, pero es que hasta planes tan nimios como bajar a tomarte una Coca-Cola en el banco de enfrente de tu casa con tu amiga, tampoco lo disfrutas. Es una sensación de que todo es aburrido, no tiene ninguna chispa, no hay nada de emoción en tu vida. Totalmente. O sea, te empiezas a apagar como una velilla. Que te cuesta hacer tareas sencillas, ducharte, ir a hacer pis. Ducharte, a mí lo de ducharme es que es tremendo. Ir a hacer pis. Es que a mí eso me ha pasado de decir... O sea, procrastino el pis hasta que casi es que me estoy meando encima. Ya Porque no tengo... O sea, es que me da hasta pereza, ¿sabes? Levantarme a hacer pis. Hacerte la comida. Ya. La pérdida de apetito también es súper común. Es súper común. Y luego, evidentemente, cambios drásticos de peso, tanto con la depresión como con la ansiedad. Eso ya puede ser a más o a menos, da igual, pero eso se suele notar también un montón. Y nada, y esa desgana. O sea, es que es como mucha desgana, desesperanza con todo. Yo para mí fue... porque yo tengo ansiedad, pero sí que en contraposición con lo tuyo, por ejemplo, para mí lo más pivotante fue toda la época que yo estuve medicada para la depresión, porque realmente yo tuve ansiedad a raíz de que estuve medicada por la depresión, ¿sabes? Entonces no me vino antes lo otro, ¿sabes lo que te digo? Yeah. Además me acuerdo una vez que hubo un periodo de tiempo en el que empecé empecé justo con la medicación, con la ansiedad. Y entonces se me mezcló los antidepresivos con los ansiolíticos. Y las primeras veces, yo me acuerdo que una noche, creo que fue la primera vez o la segunda vez que tenía que empezar a tomármelas, las pastillas, y me tuve que ir a urgencias, porque casi me desmayo. O sea, me fui a por un vaso de agua y estaba tan baja de todo, estaba tan en la mismísima mierda, que casi me caigo redonda al suelo. Y me tuve que ir con Carlos a urgencias y me dio muchísimo miedo porque dije... o sea, me está pasando algo que es muy fuerte. Y otro momento en el que me asusté mucho ya fue cuando ya mi psicóloga en ese momento ya me dijo, se acabó, te vas a medicar a la vez de ya. Fue por el miedo que pasé de pensar, ¿tengo que estar aquí? O sea, ¿y si no estoy, qué pasa? Ya. Y si de repente no estoy, ¿qué pasa? Ahí yo dije, tampoco voy a contar la historia entera porque no me apetece, pero ahí dije, qué miedo, porque, hostias, Ya. ¿no? Uf, me da mucho miedo. Y ese tipo de pensamientos son súper comunes en gente que está atravesando por depresiones. Entonces, por eso te decía que la depresión no es un duelo. Entonces, no hay que tratarlo de la misma forma. No es fases de aceptación. No. Es que te puedes ver en un embolado muy complicado. Sí. Y es muy difícil de ayudar a una persona cuando está pasando por épocas de depresión, por lo menos concretamente de depresión, porque realmente no le puedes solucionar la vida, ¿no? Es una cuestión de tratamientos, de terapias, de ayudas profesionales. Le puedes facilitar la vida, porque obviamente se la puedes facilitar no teniendo comentarios de mierda, como mucha gente tiene, ¿no? Está claro. Pero en ese momento nada te vale. O sea, yo recuerdo que en esa época, me acuerdo que mis amigos de la universidad, los más cercanos, me vieron muy mal un día y Raez, que además ha estado en el podcast, habló con algunos de mis amigos y dijo, oye, venga, vamos a hacer una cena sorpresa para Bárbara para ver si se anima y tal. Y yo lo recuerdo con mucho cariño, pero a la vez lo recuerdo como diciendo, me la pela. Ya, no me apetece además. O sea, no. Lo recuerdo con mucho cariño porque me sentí muy querida, pero por el otro lado, recuerdo pensar, o sea, os estáis esforzando para nada, porque no me sirve, ¿no? Ya. O sea, no me sirve esto, no me sirve nada. Esa sensación prolongada de tristeza, todo me producía tristeza, absolutamente todo. O sea, la vida en general era una tristeza absoluta, era insignificante, absolutamente, ¿no? O sea, le coges como que te despersonalizas tanto y tienes una desrealización brutal hasta el punto en el que es que te da igual. Sí, que además dice, o sea, esta sensación de qué sentido tiene todo esto. Sí. Pero todo lo que me pasa en la vida, todo lo que me ha pasado, no sé si me interesa lo que me tiene que pasar. Y por supuesto, martirizarte por absolutamente todo. Sí. O sea, si no vas a hacer pis, como has dicho antes, ya es que eres una mierda de persona, ¿no? O sea, si no te duchas porque no tienes fuerza ni ánimo, es que eres una mierda de persona. Pero si lo haces, es que te estás forzando. Es que eres una mierda de persona también. No, o sea, todo eres una mierda de persona. Si cuentan contigo, porque cuentan contigo. Si no cuentan contigo, porque no cuentan contigo. Por eso te digo que para la gente que está a tu alrededor, yo sé perfectamente que es complicado. O sea, yo he vivido en mis carnes y habiéndolo pasado, digo,
es complicado gestionar a una persona así. Es muy complicado. Porque es como, tío, nada te vale. Pues que la realidad es que nada te vale. Entonces, no, es que no es mentira. No es un papelón. No es un victimeo. No es un victimeo, no es un papelón. No es un papelón. O sea, se siente no estoy real. llamando la atención, es que nada me vale. Pero no es tu problema, efectivamente. Pero es que nada me vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me queda esperar y agarrarme a algo porque... Y en mi caso, pues porque yo ya estaba en terapia. Por cosas previas, ¿sabes? Yeah. Pero si no, yo qué sé. No lo sé si en ese momento yo hubiera tenido las herramientas para decir, ostras, voy a ir a un psicólogo. Probablemente me hubiera ido de urgencias y hubiera dicho, hola, creo que me está pasando algo y no me está gustando, ¿sabes? Y en ese momento, pues porque yo decidí compartirlo con mi terapeuta y dijo, a ver. Y además me acuerdo que fue porque desarrollé pensamientos muy compulsivos, infrenables, que me condicionaban muchísimo, o sea, del palo. Y ahí fue cuando empezamos a ver que también eran componentes ansiosos, o sea... me daba miedo montarme en ascensor porque había leído una noticia de lo que sea y de repente fobia a subirme en ascensor. O sea, cuando un miedo se convierte en una fobia, automático, o sea, las fobias son trastornos de la ansiedad. Entonces ahí fue cuando ya me dijo, vamos a poner un poco de orden porque se te está desbocando un poco la situación. Y además es muy fácil, saltar de un punto a otro y otra fobia y otro miedo y sí. otro... Y uno desemboca en otro. Sí, y uno desemboca en otro constantemente. ¿Y cómo le dices tú a la persona que tienes al lado... No me voy a subir en ascensor. Cuando ayer estabas en el ascensor tan normal y de repente no, porque es que me da fobia. Y dices, pero qué... Claro, la persona que te al lado dice, pero ¿qué coño dices? Pero es que es real, es que es así, es una realidad, claro. O sea, por eso te digo que es muy complicado. Para la persona que lo vive es doloroso, pero para tu entorno es complicado. Para tu entorno es muy complicado. Y porque también además cada persona lo experimenta de una forma, ¿no? O sea, hay personas que, como ya hemos hablado en otros episodios además, se tiran a los excesos, ¿no? Para ver si encuentran ese chute, para ver si encuentran ese disfrute. Y el escape. ¿Sabes? Es como, si viendo una película no me provoca absolutamente nada, a ver si con un exceso de repente mi cerebro hace ¡pum! Claro. Y de repente me devuelve un poco de placer. Y así estás en la búsqueda eterna del placer cuando lo que te está pasando es que tienes un problema cognitivo. O sea, no es que un día tengas el estado de ánimo bajo, que no es una cuestión de estado de ánimo, es un trastorno mental, es que lo que la gente no entiende. La depresión no es que un día te levantes y estés un poco más alicaído, o que hayas visto una peli y te haya dado pena, o que tengas un estado de ánimo de mierda, que no, que es que realmente tienes un problema. O sea, neuronalmente no está transmitiéndose bien la información, tienes zonas de tu cerebro que están dañadas y afectadas de la misma forma que cuando tienes un traumatismo porque te has pegado un bofetón en la cabeza. O sea, es literalmente el símil que nos pone muchas veces Eva de cuando vas a un psicólogo por esto, o cuando tienes un trastorno de ansiedad, cuando tienes un trastorno de X, es la misma, o sea, es con la misma urgencia y con la misma importancia que cuando te rompes un brazo y necesitas ir al traumatólogo. O sea, exactamente igual, ¿sabes? Cuando una persona se rompe un brazo, tú no le dices, ay, hijo, qué exagerado, no te dolerá tanto, porque ves el brazo ahí colgando. Claro, y es que no me puedo descolgar la cabeza, ¿sabes? O sea... Pero todavía, después de tanto bombardeo que hay que hemos dicho antes, todavía hay mucha gente que dice, está llamando la atención. Sí. Está llamando la atención. Bueno, pues, ojalá. O sea, escúchame, ojalá esté llamando la atención. De verdad, ojalá. Pero si miras las estadísticas, con las tasas de suicidio que hay, no están llamando la atención. Una persona por llamar la atención no se suicida. ¿Vale? Entonces, estoy muy cansada de ese discurso porque ojalá fuese llamar la atención. O sea, ojalá, de verdad, ojalá todo el mundo llamase la atención y fuese por llamar la atención, ya está, llamamos la atención un rato y nos vamos a casa a dormir y felices, ¿sabes? Y aparte que si te están llamando la atención con este tipo de cosas, créeme que por algo es. Algo hay. Que igual es, porque luego muchas personas que tienen estos trastornos les es muy complicado pedir ayuda y no quieren pedir ayuda. Entonces, con esa tocadera de cojones que tiene la gente de decir que son llamadas de atención, a lo mejor es la única forma que ha encontrado concretamente esa persona de pedir ayuda sin pedir ayuda. Porque si no lo compartes, porque no lo compartes, si no me he dado cuenta. Pues que si lo compartes es porque eres o sea, por favor. Y no es si lo compartes, es de qué manera lo compartes, porque si no te quedas así simplemente diciendo... estoy jodida, necesito ayuda, eso perfecto. Pero si ya alguien te sale con una conducta diferente o más exagerada, joder, es que está llamando la atención, porque es que mira la que está liando, porque es que mira el papelón que se está marcando, ¿no? Es que a lo mejor solo sabe pedir ayuda así.
Ya aprenderá de otra forma, pero Claro, no es lo más importante ahora mismo. A lo mejor el mensaje Claro. no es que la persona sea una estúpida que te está llamando la Exacto. atención de una manera dañina, o Exacto. llamándote idiota. Me da igual. Exactamente. Igual tiene un problema, igual sí, es que hablar es. por hablar sabemos todos. Sí. A mí eso me pone muy nerviosa. Yo quería haber metido, pero no sé, bueno, yo quería meter un poco como un repaso así como genérico. Yo recuerdo cuando yo fui a mi primera terapeuta, cuando pasó con lo que he contado, ¿no? Que me dijo, venga, ya vamos a empezar con medicación. Bueno, era psiquiatra, ¿vale? No era psicóloga, pero bueno, X. Me acuerdo que ella me hizo un croquis y a día de hoy, estudiando psicología, todavía me acuerdo de ese croquis porque me sirvió un montón y fue cuando me explicó lo que pasa en la cabeza, en las neuronas, ¿no? Esa sinapsis cuando hay información dañina o dañada, qué es lo que nos genera. Y luego, ahora estudiando la carrera, pues me acuerdo mucho de ese croquis porque realmente es lo que pasa. O sea, nuestros neurotransmisores, la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, no están bien. O sea, es lo que te decía antes, es como el WhatsApp de las neuronas. Es cómo se comunican las neuronas. Necesitan esos neurotransmisores para pasar la información de una a otra y crear patrones y crear pensamientos. Bueno, X, ¿no? No están bien. Por eso cuando tú te haces escáner y hay mucha gente con depresiones agudas y tal, que tienen regiones del cerebro dañadas, ¿sabes? No es una cuestión hormonal, ¿sabes? No es un síndrome premenstrual, ¿vale? Es realmente, es que hay partes de tu cerebro que están dañadas. Entonces, la serotonina, por ejemplo, te baja mucho el deseo sexual, afecta mucho al cansancio, al insomnio. La noradrenalina es lo que regula el estrés, ¿sabes? Te lo intensifica mucho, con sudoraciones, palpitaciones, no sé qué. La dopamina, pues es esa motivación que tienes, cuando sale el sol, la vida brilla. No, pues no lo tienes, por eso no te vale nada, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, realmente todo, o sea, va una cosa entrelazada con otra, por eso es importante el diagnóstico, no para que te victimices, sino para saber qué se puede hacer al respecto, ¿vale? Y muchas personas que con el diagnóstico se asustan mucho, hay otras personas que se victimizan mucho con el diagnóstico. Uh-huh. Esto es una guerra eterna entre los psicólogos, el diagnosticar, o sea, decir el diagnóstico o no decirlo. Depende. Hay personas que les va a venir bien y hay personas que les va a asustar mucho, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, para los profesionales es ni más ni menos que para saber por qué camino ir. O sea, no es para encasillarte en ningún sitio. ¿Entiendes? No, es que necesitan la información de todas formas. Y tu trastorno, primero de todo, que no tiene por qué ser para siempre, y segundo de todo, que no te defines. No, es muchas más cosas aparte de eso. O sea, que tengas depresión no significa que seas una persona depresiva. Eres una persona que tiene depresión. Ni que la vayas a tener toda tu vida. Ni que la vayas a tener toda tu vida, efectivamente. También creo que tiene un componente muy social, porque yo, por ejemplo, en mi casa sí que he visto lo que es la depresión. Entonces, desde muy pequeña, es algo que he normalizado de alguna forma. Y de todas formas estás como genéticamente, yo esto es lo que tenía entendido, estás más predispuesto genéticamente. Por lo menos con el tema, no sé, entiendo que con otros trastornos mentales sí, también. También. Pero con la depresión. Hay un componente genético importantísimo, sí, súper. Que eso no quiere decir que la vayas a tener 100%. No, nada pero que ver. Estás más predispuesto que una persona que no haya tenido ningún caso de depresión en su familia. Exacto, justo por los neurotransmisores, por cómo compatibilizan entre neuronas, tú y yo genéticamente no somos iguales, ni muchísimo menos, ni siquiera yo con mis hermanas, o sea, no tiene nada que ver. Entonces cada uno tiene una predisposición, ¿sabes? No significa que se active, pero que si de repente tienes acontecimientos en tu vida que tocan la tecla, pues tú a lo mejor estás más predispuesta a tener ansiedad y yo estoy más predispuesta a tener depresión, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, no sé, me parece interesante para entender un poco cómo funciona el cerebro a grosso modo, porque no tiene nada, o sea, hay mucha complicación en todo esto, no es tan sencillo. Y luego otra cosa que, por ejemplo, a mí me ayudó mucho con la ansiedad es entender cuál es tu respuesta frente al pico ansioso. Puedes tener la respuesta de luchar. Hay gente que se revela mucho y que entonces incendia su vida y ¡guau! Es caótico. Hay gente que huye frente a picos de ansiedad o picos de estrés. Esto vale un poco para los dos. Y huye y se esconde y no quiero saber nada y lo evita. Y entonces como si no pasara y entonces la bola crece y crece y crece y crece. Hay gente que se queda paralizada completamente frente a eso. Pero absolutamente paralizada. Pasa lo mismo con el trauma, ¿vale? O sea, cuando tienes tu respuesta al trauma es muy parecida. Y luego también tienes la respuesta de adulación, que es cuando intentas complacer mucho. ¿Sabes? Es como cuando tú no tienes cero pila social, pero tienes FOMO, que es la fobia a perderte algo. Uh-huh. Entonces necesitas complacer y complacer y complacer y complacer y complacer hasta que te lleva por delante, ¿sabes? Entonces es muy interesante saber e intentar identificar en esos momentos cómo tú respondes frente a distintos tipos de trauma o de estrés o de estímulos ansiosos para saber reconocerlos
y poder controlarlos o poder pedir ayuda y decir, oye, creo que me está pasando esto, ¿sabes? No se gestiona igual una persona que se desboca a una persona que huye. No tiene nada que ver, ¿sabes? Entonces, a mí por lo menos eso me ayudó mucho a saber identificar cuándo estoy ante un episodio de estrés, cuándo estoy ante un episodio de ansiedad, porque no se va a gestionar de la misma forma. Y porque no es lo mismo el estrés y la ansiedad, eso lo aprendí yo también cuando empecé con Eva en terapia, que confundimos, o la sociedad confunde mucho un pico de estrés puntual con sintomatología ansiosa, porque no tiene nada que ver. De hecho, en el libro de los diagnósticos, esto es súper interesante, que es que además lo acabo de ver hace unos días. En el libro de diagnósticos que hay por la Asociación de la Psicología, están categorizados en epígrafes distintos. O sea, el estrés no se mete dentro de los trastornos de ansiedad. Hay un epígrafe concreto que es estrés y trauma, y luego hay otro que es ansiedad. O sea, no tiene nada que ver, literalmente, ¿sabes? O sea, me pareció muy, muy fuerte porque dije, ostras, es que muchas veces decimos es estrés o es ansiedad y a lo mejor no. Y a lo mejor es lo contrario. ¿Sabes? Ya. También sería interesante aprender a diferenciarlo y a asociarlo con lo que te está pasando para no confundirte, porque tampoco creo que el tratamiento sea el mismo. No, nada que ver, claro. Un pico de estrés, pues igual si te viene mejor irte a un viaje a las Bahamas con un trastorno de ansiedad, igual con irte a las Bahamas, en las Bahamas vas a tener ansiedad igualmente. ¿Sabes? Total, sí, desde luego. Me parecía interesante contar cómo yo salí de todo esto, o qué pasos di para empezar a superar un poquito esto, y luego también contaros los síntomas de alarma que yo diría que puedes notar en alguien que puede estar pasando tanto por picos de estrés, de ansiedad, de depresión, de lo que sea. ¿Cómo yo salí de todo esto? Pues anclándolo un poquito a lo que me pasó al principio con el médico que me preguntó si era feliz, y entonces yo ahí empecé los tratamientos y todas estas historias. Hubo un punto muy importante, y no te sé decir, no creo que fuese en cuestión de la noche a la mañana, pero sé que hubo un cambio sin que me hiciese falta. O sea, yo ahí no estaba como en una terapia de seguido como estoy ahora, pero sí que es verdad que hubo un momento en el que me di cuenta. No entiendo muy bien por qué, no sé si me cansé, si empecé a racionalizar más, no lo sé. Pero me di cuenta de que dependía de mí. Parece una gilipollez, pero de verdad. Tenía claro que mi trastorno, de superarlo, dependía de mí. Yo podría tener más gente que me apoye, menos gente que me apoye, más gente que esté pendiente de mí, menos gente que esté pendiente de mí. Gente que lo entienda, gente que no lo entienda, lo que sea. Pero al final, superarlo y salir de ahí era exclusivamente mi trabajo. Entonces esto fue un punto súper importante en mi vida, porque a mí, esto es luego muy personal, pero a mí me dio un pico de fuerza para decir, tío, tendré que intentarlo para ver si consigo salir. Si lo intento y no lo consigo, pues ya veo lo que hago, pero tendré que intentarlo. Porque desde luego, si me quedo de brazos cruzados en la cama, aislándome del mundo, que a mí me dio una época, me acuerdo, por no salir. O sea, no salía más de mi círculo cercano y unos 15 minutitos, ¿sabes? Luego me volví a casa. Si yo no intentaba empezar a sentirme mejor conmigo misma para luego sentirme mejor cuando estaba y poder sentir otra vez que podía disfrutar de los planes que hacía con mi gente y demás, sabía que eso no, o sea, por mucho que tú me ofrecieses un planazo increíble, si yo no tenía la capacidad de disfrutarlo, me iba a dar igual. Entonces era un trabajo que dependía de mí, y me quedó muy claro que ese trabajo era mío, y entonces empecé por ahí. Luego, otra cosa muy importante con el tema de la ansiedad es que yo cuando empecé ahora con Eva, con la psicoterapeuta que estoy ahora, fue enfocando a que yo tenía miedo a la ansiedad. No era como no quiero volver a tener ansiedad nunca más, porque entendí, ella me explicó que eso jamás va a suceder. O sea, si eres más predispuesta a tener ansiedad, vas a tener momentos de tu vida de ansiedad porque es algo normal, pero no un trastorno generalizado todos los días de tu vida. Entonces lo que yo tuve que aprender es a perderle el pánico, con una serie de tips, como por ejemplo, yo no sé si a ti Eva te lo explicó, el de la espinilla. Sí, claro, el golpe de la espinilla. Es una gilipollez, pero me parece súper visual. Claro, es lo mismo, es lo que te he dicho, por eso me ha recordado a eso cuando he dicho lo del brazo, y te vas al traumatólogo. Claro, pero porque tú sabes que más allá del golpe que te has dado o del moratón que te sale, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Tú sabes que es un síntoma del golpe que te has dado, exacto, ¿no? Pues esto era más de lo mismo. A mí, ejemplos así tontos me ayudaron mucho con el tema de perderle miedo, sobre todo. Y otro punto muy importante con el tema de la ansiedad fue... No, o sea, mi Eva me regañaba y me decía que tú cuando tengas ansiedad no intentes que se te vaya la ansiedad, porque es que va a hacer efecto rebote. No es como, tengo ansiedad, voy a empezar a hacer X cosa para no tener ansiedad. No, tú asume que la tienes, no pasa nada, enfréntate a ella, pero una cosa muy efectiva para que el síntoma disminuya es que
tu atención, el 100% de tu atención, no ver una serie que puedes estar pensando, por el subconsciente y tal, una tarea que... Una tarea. Claro, una tarea. Manual. Que, el 100% de tu atención esté en esa tarea. Totalmente. Y 100% cuando te des cuenta, ese síntoma va a haber bajado. Y vas a decir, ahí va. Sí. Porque prestar atención a otra cosa, en vez de a tu pensamiento de, tengo ansiedad, mierda, ahora se me está durmiendo el brazo, ahora me duele la espalda, ahora no sé qué. Si le estás prestando atención a eso, el síntoma, Pero si de verdad te centras en otra tarea, te prometo que disminuye. Sí. Y entonces se te quita el miedo y todo. O sea, no sé, hay un montón de truquitos así de este palo que te ayudan, y cuando ves que es así, o sea, yo cuando comprobaba que todo lo que me decían en terapia lo aplicaba, a veces me funcionaba, a veces no. Hombre, claro, pero claro. cuando veía que me funcionaba una vez de 10, decía, hostia, funciona. Y entonces el refuerzo positivo también muy importante, en plan, ¿ves cómo lo has intentado y ha funcionado aunque sea una vez? Y muy poquito a poco, porque esto siempre, como siempre decimos, es un trabajo súper ultra mega progresivo. Llevo casi 2 años en terapia y todavía necesito seguir matizando cosas porque es jodido y es complicado, y sigo teniendo momentos de ansiedad y de desesperanza, y no tengo ni depresión ni un trastorno de ansiedad generalizado a día de hoy, porque ya no estoy medicada, cosa que las dos superamos, estoy súper orgullosa de nosotras, pero jolín, tienes más tendencia a eso después de haberlo vivido. Sí. Te puede volver a pasar. Pero ya teniendo toda esta información y sabiendo que muchas de las cosas que he hecho me han funcionado, tengo siempre ese refuerzo positivo y esas ganas, ese empuje de decir, venga tía, que si tú quieres puedes, ¿sabes? Sí. Y eso ayuda un montón. Y en cuanto a síntomas de alarma, así muy rápido, si una persona se aísla, si tiene muchas pérdidas o subidas de peso súper drásticas, sintomatología física, o sea, si tú ves que la persona con la que estás tiene un pedazo de herpes o un ronchón de dermatitis o cosas así, todo eso probablemente sea que la persona de enfrente está somatizando. Todo esto lo enfoco porque hay mucha gente que no sabe exteriorizarlo, que no sabe pedir ayuda o que se encierra mucho. Entonces, pues en contraposición yo también quiero añadir a eso, cuando tú conoces a una persona, si no la conoces es muy difícil verlo, pero yo, por ejemplo, te conozco mucho. Si hay un cambio repentino en tu conducta, sea para aislarte o sea para sobresocializar, también. Es muy importante darse cuenta. Cuando una persona está huyendo todo el tiempo de estar solo, es muy importante darse cuenta también. de eso. Sí. Porque igual que puedes buscar la soledad extrema, también puedes tenerle pánico a la soledad. Sí. Además conocí un caso así. Yo también. Que no era capaz de estar en casa. Yo también. Y era constantemente, y además ahí te sobreestimulas de demasiado, mierda, exactamente, por eso. O sea que si eso, pues todas esas alarmillas, simplemente por si es alguien de vuestra confianza y podéis decirle, no nada más de, oye, sé que tienes ansiedad porque he visto este síntoma. No. Oye, pero es que a lo mejor no la tiene, ¿sabes? A lo mejor claro. es un síntoma aislado, pero simplemente que les... Pero si es muy recurrente, de repente, oye, estate al quite, ¿sabes? Claro. Porque puede ser. Pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a recordar las redes sociales rápidamente. TikTok e Instagram para vernos, cotillearnos y amarnos. Y episodios completos los esperamos en YouTube y en Spotify. Y la verdad es que es capítulo que me ha encantado. A mí también, Lo he disfrutado mucho. Tenía muchas ganas de se ha removido un poco todo, pero bueno, creo que es para mejor. Así que nada, seguimos grabando y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.